Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Sí, bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas asistentes esta tarde y muy agradecidos a todos los que están viéndonos ahora y los que después nos puedan ver más adelante. Bienvenidos en este primer paso para que el paciente pueda tener un tratamiento no farmacológico, como puede ser cuidar su alimentación. Hablamos mucho sobre el autocuidado, pero no a todos nos explican bien cómo podemos ejercerlo. Por eso nosotros, como brazo extensor donde la sanidad no llega, nos hemos propuesto esta formación para mejorar nuestra calidad de vida. Según se nos traslada desde la comunidad científica, son muchos los estudios que evidencian una mejoría en las personas con lupus que cuidan su alimentación y hacen ejercicio físico, cada uno, por supuesto, dentro de sus posibilidades. Eso nosotros que somos pacientes también sabemos de lo que hablamos. Como sabéis, la Federación Española de Lupus, FELUPUS, es la entidad que aúna las voces de 22 asociaciones nacionales que a su vez necesitan de todos ustedes, porque el número de personas asociadas importa y mucho, puesto que según el número que alcancemos podremos hacer más o menos incidencia política, por lo que simplemente les voy a dejar un dato. Actualmente somos 3.100 personas socios directos en las asociaciones de pacientes y por eso les animamos a entrar en la web felupus.org para que se informen de los datos de cada asociación y se animen a asociarse, ustedes y sus familiares que aún no sean socios de alguna de las 22 asociaciones distribuidas por todo el territorio español. Gracias a la labor de incidencia política, hemos podido obtener subvenciones que mantienen a este voluntariado y a crear proyectos y campañas. Proyectos como este, donde a través de la digitalización podemos llegar a más personas para que aprendan a cuidarse. Ahora es el momento de que seamos pacientes activos y debemos ejercer nuestra responsabilidad sobre nuestra salud, dedicarnos tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Por eso nace este proyecto que se llama Bienestar, Cuerpo y Mente, donde trasladamos los aspectos que el paciente puede trabajar, pero lo más importante, cómo hacerlo y por qué. Este proyecto que comenzamos hoy está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y está gestionado por COSENFE Nacional e impartido por Lidia Cruzado Herrera, terapeuta complementaria, profesora de yoga, nutrición, mindfulness y especialista en pacientes autoinmunes. Serán un total de 8 talleres que se impartirán el último miércoles de cada mes, descansando los meses de agosto y diciembre. Transmitida toda esta información inicial, solo me queda indicarles que para hacer las preguntas que tengan y que surjan a lo largo de toda la exposición de Lidia, las escriban en el chat y de este modo nosotros las iremos trasladando a Lidia para que las conteste. Por favor, apaguen los micros para disponer de un mejor sonido que nos permite esta plataforma. Al final, si quieren dejar las cámaras encendidas, la pueden hacer. Si quieren apagar las cámaras, también. Y al final encenderemos todas las cámaras para hacer una foto finish que compartiremos en redes sociales. Nos van a permitir un agradecimiento a todas las personas que han trabajado en este proyecto, pero especialmente a María, que no está atravesando un momento fácil, pero la tenemos aquí como la primera para intentar que nada nos falle. Como siempre, les pido comprensión, porque como sabéis, no somos profesionales. Intentamos profesionalizarnos, pero seguro que quizás, ojalá no,
algo falla, pero intentaremos solventarlo lo más rápido posible. Sin más, le doy paso a nuestra profesora y formadora de hoy, Lidia Cruzado. La dejo con ustedes y vamos a tener una sesión muy provechosa. Lidia, Bueno, por pues favor. muchas gracias, Aurea. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir es que es primera vez que tengo hoy un equipo que es completamente nuevo, así que como ha dicho Aura, ahora esperemos que todo fluya, pero primera vez que se utiliza un equipo, pues de vez en cuando pueden pasar algún tipo de interrupciones, empezando porque es que yo no me veo, os veo a vosotras, pero no me veo. Lo cual me resulta un poco extraño y por otro lado, pues no sé si estoy centrada en cámara, ¿vale? Vosotras me vais indicando si en algún caso, imaginaros que estoy hablando y salgo de plano. De todas formas, otro de los motivos de salir de plano es porque quiero compartir con vosotros un soporte visual, ¿vale? Que no todo sea hablar y hablar, sino que tengáis un soporte visual y ese soporte visual le podéis hacer fotos, podéis hacer capturas de pantalla, lo que sea necesario o lo que necesitéis. Bueno, de nuevo agradecerle a Aurea la presentación. Voy a presentarme de nuevo de todas formas porque me gustaría especificar que soy técnico superior en nutrición y dietética y estoy especializada en patología y soy experto en patologías crónicas inflamatorias y soy fisioterapeuta en formación. El motivo de dedicarme a la inflamación es por el hecho de que yo misma soy paciente autoinmune y llevo pues, más de 20 años trabajando con patologías crónicas de inflamación y de hace muy poquito tiempo esta parte se ha comenzado a ver como un aumento. Es verdad que si bien, y ya está demostrado por qué, la aparición del COVID ha provocado muchos más síntomas inflamatorios, ha provocado la aparición de enfermedades inmunológicas que quizá no se sabe si estaban latentes o, bueno, qué ha pasado ahí, pero ya no es solamente hace unos 8, 10 años a esta parte ya empezamos a ver mucho más auge de la inflamación y de la autoinmunidad, sino que de los últimos 5 a esta parte hay más aún. Ello conlleva un hecho positivo y como todo en este mundo es dual y un hecho negativo. El hecho negativo, pues que aparezcan más dolencias y que aparezcan más patologías autoinmunes, muchas de ellas muy difíciles de diagnosticar y muy difíciles de demostrar una sintomatología base, ¿no? Se llama idiopática, el no saber de dónde salen. Lo positivo, si lo queremos mirar de alguna manera, pues que cada vez tenemos más estudios científicos. Cada vez tenemos más profesionales formados en la materia y cada vez se puede demostrar más la base de ciertas terapias. Y en este caso, la base científica de la nutrición cada vez está más demostrada por la ciencia porque al ser necesario para dar una salida a la población, cada vez está más estudiado. Cuando yo empecé a trabajar con patologías inmunológicas no existía documentación científica, no existía bibliografía, algo que nosotros no hemos estudiado en las universidades, no hemos estudiado en los ciclos formativos y a día de hoy pues ya hay bastante base, ya hay muchísima bibliografía, muchos libros en los que podemos basarnos y podemos apoyarnos. Esa es la parte que podría ser positiva, ¿no? El por qué la alimentación es la base fundamental del tratamiento paralelo a la farmacología en nuestras enfermedades inflamatorias, en nuestras enfermedades autoinmunes, porque el ser humano es pura química. Nosotros somos seres químicos, somos seres formados por células, seres formados por moléculas, y el alimento es la base que forma esa célula, son las moléculas que van a construir nuestro organismo. Por lo tanto, el alimento puede ser una gran ayuda, puede ser un gran soporte, tanto en la no aparición de una patología como en el buen curso de una patología y viceversa. El alimento muchas veces o la molécula química, dependiendo de cuál, pues muchas veces puede estar perjudicando en ese proceso inflamatorio o en ese proceso autoinmune. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Yo os voy a explicar unas bases y me gustaría pues que vosotros pues fueseis exponiendo cualquier duda que tengáis, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo, para mí la salud es fundamental, es el pilar fundamental de una enfermedad inmunológica, no solamente porque lo haya estudiado, sino porque es algo que realmente yo he vivido a lo largo de toda mi patología, ¿no? Entonces, como os decía, el alimento, digamos que esa química que conlleva sus nutrientes pueden ayudar a la desinflamación,
o mucho desconocimiento que tenemos de esto pueden ayudar a esa inflamación. Entonces, encontrar esa dieta que me ayuda a desinflamar, esa dieta que me ayuda a modular mi sistema inmunológico de manera que no haya una hiperreacción, una activación y no active mi patología, pues es fundamental, ¿vale? Cambiar la alimentación es un proceso que debe de ser paulatinamente, progresivamente, despacito y llevando cambios pequeñitos en el día a día. No debe de ser un cambio radical, porque un cambio radical siempre va a provocar estrés, siempre va a provocar ansiedad, y una de las bases patológicas que nosotros tenemos en las enfermedades inmunológicas es la activación del sistema inmunológico provocado por el estrés. Así que cositas chiquititas, hoy con todo lo que hablemos vais quedando con nociones pequeñitas y lo vamos aplicando en el día a día, ¿vale? Entonces, ¿cuáles tienen que ser las bases fundamentales para que mi alimentación sea antiinflamatoria? Pues es de puro sentido común, y ahora vais a ver por qué. Mi alimentación tiene que ser rica en fibra y en antioxidantes. Está bien demostrado que la microbiota intestinal es la que modula el sistema inmunológico. Por otro lado, el intestino es el órgano en el que se van a filtrar hacia nuestro torrente sanguíneo o van a salir hacia el exterior las moléculas. Todo eso se lleva a cabo a través de las paredes intestinales, de lo que se llama la permeabilidad, ¿no? Lo que se llama la mucosa intestinal. Si esa mucosa intestinal no está formada por todas aquellas células que tienen que componerla o está agredida por ciertas moléculas, por ciertos químicos, entonces esa modulación del sistema inmunológico no se va a llevar a cabo. Podemos estar más expuestos a infecciones debido tanto a esa rotura en la pared intestinal como por los fármacos inmunosupresores, y al mismo tiempo los alimentos que tienen que llegar a nuestros órganos para formar de nuevo esas células que se van degradando y que se van volviendo a formar, no van a llegar, y por lo tanto nuestra salud va a ser deficitaria. Si nuestra alimentación es rica en fibra y en antioxidantes, siempre vamos a mantener ese intestino saludable, y por lo tanto todos esos compuestos que van a modular el sistema inmune van a estar ahí, y todos esos compuestos que también combaten esa inflamación. ¿Vale? Uniendo con esto, ¿cuáles son esas sustancias que en algún momento van a hacer ese desequilibrio respecto a esa pared intestinal? Pues aquí he ido directamente al grano a hablaros de una de las grandes dudas que siempre presentáis respecto a la alimentación antiinflamatoria, y es ¿qué hago con el gluten? Hace unos años hubo como una especie de tendencia dietética anti-gluten y fue muy complicado contenerla, porque en realidad la molécula del gluten es una molécula que el ser humano lleva consumiendo durante cientos de años, pero algo ha pasado con el gluten que ha empezado a no sentar bien a todos los seres humanos. Pues esta cuestión ya está demostrada completamente por la ciencia. ¿Qué es lo que ha pasado con el gluten? Con el gluten han pasado dos cosas diferentes. Por un lado, el intestino que está inflamado porque hay una enfermedad inmunológica, porque hay un estrés cronificado, por cualquier otra circunstancia, ese intestino que ya está inflamado le resulta muy complicado digerir la molécula de gluten. Por lo tanto, se produce más inflamación. Por otro lado, se ha demostrado recientemente que la molécula de gluten facilita la rotura de los enlaces de las proteínas que unen las células intestinales. Por lo tanto, produce más inflamación. Y por otro lado, estamos consumiendo un tipo de trigo que está muy adulterado. Un tipo de trigo con unas semillas que están tratadas genéticamente, unos tipos de trigo que para que salgan más económicos pues están tratados de una forma con aditivos y con una forma de tratamiento que está provocando que ese intestino que ya está inflamado o ese intestino que ya tiene una serie de circunstancias patológicas no lo asimile. Y es aquí, el gluten es una de esas moléculas que provoca que cuando nosotros padecemos un lupus,
El lupus tiene una serie de características, pues nuestros linfocitos tipo B atacan a una serie de tejidos y provoca una serie de sintomatología, ¿no? Un discurso que todas las que estáis aquí conocéis perfectamente y a las que estáis aquí os habrá pasado en algún momento de tener afectación intestinal. Y que cuando hayáis ido a ciertos, pues bueno, a vuestros internistas o hayáis hablado con algún facultativo os haya dicho, ¿pero qué tendrá que ver? Porque yo se lo he visto en consulta. ¿Qué tendrá que ver que tengas lupus con cómo tienes el intestino? Pues aquí tenemos la explicación. Esa rotura de esos enlaces proteínicos de las moléculas, de las células que forman la pared intestinal, al estar agredido, al estar roto, pues está provocando más inflamación en el organismo. Y como ya tengo una enfermedad inflamatoria de bajo grado de base, pues vamos a provocar una activación del lupus. Por eso es, digamos, recomendable en un paciente inmunológico, sea la patología que sea, retirar discretamente el gluten. Y atentas a lo que acabo de decir, retirar discretamente, evitar el gluten, pero no completamente el gluten. Y aquí necesito que estéis muy atentos y que si hay dudas, pues que se vayan acumulando esas dudas y me vais preguntando, porque quiero que lo entendáis esto muy bien. La molécula de gluten está provocando más inflamación de bajo grado en el organismo, pero por otro lado, muchos médicos digestivos y malos especializados en microbiota nos recomiendan que no digamos, prescindamos completamente del gluten, porque el llevar una vida entera consumiendo gluten y retirarlo drásticamente puede provocar más disbiosis, más desequilibrio a nivel intestinal. ¿Cuál es mi propuesta terapéutica? ¿Qué es lo que yo siempre os voy a proponer? Pues que evitemos el gluten de mala calidad. Vamos a evitar el pan blanco de gasolinera, vamos a evitar el pan blanco de grandes superficies, vamos a evitar estos panes que compramos que ya están precocinados en las tiendas y vamos a comprar los panes en obradores buenos, de los de antiguo, que es verdad que depende del núcleo urbano, a veces es complicado. De hecho, a mí me pasa, en mi barrio yo no tengo ningún obrador, no tengo ninguna panadería, tengo supermercados, pues creo que si queréis que os diga como 7, pero ninguno es un obrador, ninguna es una panadería, me tengo que ir lejos a buscar el pan. Pues vamos a comprar pan de grano bueno y vamos a congelarlo. Si no hay afectación intestinal, no estamos hablando de una enfermedad inflamatoria intestinal, o si no estamos hablando de que en ese momento haya una afectación intestinal por parte de mi enfermedad, pues vamos a consumir pan integral. Porque el pan integral pues tiene una tirada menor. Hace unos pocos años pues sacaron una ley en la cual obligaban que el pan integral fuese puro, integral de verdad. Espero que los obradores estén cumpliendo la norma porque no está habiendo un seguimiento, ¿vale? Eso también que lo sepáis. Se sacó la norma, pero no está habiendo un seguimiento de la norma. Pero en teoría está la norma de que el grano que forma el pan integral es mejor, digamos, mejor calidad. El pan integral tiene más nutrientes, por lo tanto, ya está llegando más nutrición a mi organismo, mis sistemas van a funcionar mejor, pero tiene gluten, un pan de trigo integral. Yo estoy proponiendo un evitar o una retirada discreta. Entonces, pues podemos simplemente pan bueno integral o nos podemos ir hacia otros cereales. Nos vamos a hacer un test, un trigo sarraceno, vamos a comprar un pan de espelta. De todas formas, os digo desde ya, en el momento que cambio de cereal, de todas formas, un mínimo de un 8 o un 10% de trigo llevan. O sea, que gluten va a seguir habiendo, porque lo que tenéis que tener en cuenta es que no somos celíacos, salvo que en esta reunión haya algún celíaco. No somos celíacos, estamos hablando de retirar una molécula que potencia una inflamación de bajo grado, ¿vale? Es simplemente esa la recomendación y esta la explicación del tema del gluten, que es muy controvertido y que para muchos pacientes es complicado de entender y que muchos facultativos todavía no están actualizados, ¿vale? Por si en algún momento encontráis una réplica, si alguien se encuentra en consulta una réplica, no tengo ningún problema en buscar estudios científicos y compartirlo con vosotros para que se lo podáis presentar a vuestros médicos en el caso de que decidáis hacer esta retirada que yo de verdad que os propongo, ¿vale? Nuestra dieta tiene que estar también formada por proteínas de alta calidad biológica. Y diréis, vale, Lidia, ¿qué es una proteína de alta calidad biológica? La alta calidad biológica se considera aquella proteína que se parece a la que nosotros los seres humanos generamos de lo que se llama de forma endógena. Nosotros generamos de forma natural en nuestro organismo.
Nuestro organismo sintetiza las sustancias para transformarlas en otras. El organismo necesita unas sustancias que vienen de fuera, que vienen del organismo, del alimento, para que nuestro hígado las metabolice en otras y las transforma en las proteínas que nosotras necesitamos. Para que se entienda, como proteína de mi alimento para transformarlo dentro de mi organismo en otra proteína que es la que ya va a formar parte de mis tejidos o va a llevar a cabo una serie de funciones, se llaman plásticas, ¿vale? Se llaman de construcción. Entonces, cuanto más se parezca esta proteína a la que mi cuerpo genera, pues mejor calidad va a tener la célula que se está regenerando. Nosotros tenemos en nuestro organismo un proceso inflamatorio y tenemos una enfermedad que se llama sistémica. ¿Sistémica por qué? Porque puede afectar a cualquier síntoma. Oigan, pero si a mí me han dicho que mi enfermedad afecta a mi sistema inmunológico ataca a un tejido determinado según la enfermedad inflamatoria inmunológica. Vale, pero es que es sistémica porque esa no metabolización de proteínas, esa degradación de las proteínas, ese no volver a formar las células hace que cualquier tejido esté afectado. Y hace que también al no llegar el nutriente, si el intestino está perforado, hace que cualquier otro sistema pueda estar afectado. Por lo tanto, el paciente inmunológico debe de consumir la proteína de mejor calidad que pueda conseguir cada uno en el supermercado o en la lista de la compra o en la situación geográfica en la que nosotros nos encontremos. Vamos a darle prioridad al pescado azul, porque el pescado azul es rico, y ahora lo veremos, en un componente que se llama omega 3, que es la base fundamental de una alimentación antiinflamatoria. Las recomendaciones de la SENC, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, es de consumir 5 pescados a la semana, 3 de ellos blancos y 2 de ellos azules. Pues mi recomendación es dar una vuelta y consumir 3 azules y 2 blancos, para que llegue el máximo cantidad de omega 3 en mi consumo de mis alimentos. Y esa ya, repito, base de la alimentación antiinflamatoria, el alimento que contenga omega 3. ¿Vale? Y vamos a darle también prioridad al consumo de huevo, porque la albúmina del huevo es la proteína que más se parece a la que genera el organismo. Le vamos a dar una prioridad al huevo de gallina campera o gallina criada en suelo, porque la calidad de la gallina que está criada en una jaula, esa célula que se ha generado de ese animal que está estresado, en realidad ese huevo no va a tener tanta calidad como el animal que ha estado correteando por el campo, que por lo menos ha estado comiendo en el suelo. Lo ideal sería el huevo ecológico, pero bueno, es verdad que no todo el mundo tiene acceso por diferentes circunstancias a un huevo ecológico. Por lo tanto, un huevo de gallinas camperas ya estamos bien servidos a nivel de esa proteína, ¿vale? Y también vamos a priorizar el consumo en grasas saludables. ¿Qué son las grasas saludables? Todas aquellas grasas que no sean saturadas, que provengan del mundo vegetal. Esas grasas, bueno, aunque el omega 3 también viene del pescado, esas grasas son los omega 3, que os sonará a todos por todos lados, pero también es fundamental que mantengamos un equilibrio con el omega 6, porque se ha demostrado que un exceso en la dieta de omega 6 produce la misma base inflamatoria que ese gluten que hemos comentado antes. Entonces, un exceso consumo de omega 6 puede provocarme más inflamación dentro de mi enfermedad inmunológica, mientras que un consumo de omega 3 siempre va a provocar todo lo contrario, ¿vale? Siempre va a provocar desinflamación, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que sí o sí debemos evitar cuando queremos llevar a cabo una alimentación que ayude a renovar mis células, que ayude a que mi enfermedad inmunológica quede completamente en remisión el máximo tiempo posible o que por lo menos tenga el mínimo de dolor, el mínimo de sintomatología? Pues vamos a evitar todo lo que son las grasas trans. Os sonarán estos conceptos a muchos de vosotros por cultura general o incluso por medios de comunicación. Las grasas trans, las grasas hidrogenadas y las grasas saturadas. Está demostrado que son sustancias que provocan inflamación en mis tejidos.
Las grasas saturadas vienen del mundo animal. Grasas saturadas son grasas que hemos consumido desde niños de una forma completamente natural. Y eso puede chocar mucho al paciente inmunológico, porque grasa saturada, por ejemplo, es la leche de vaca. Grasa saturada son las grasas de las carnes. Entonces son alimentos que toda la vida hemos consumido como algo muy saludable, pero que ahora tenemos que tener en cuenta que con una base inflamatoria mejor los retiramos de nuestro consumo. Vamos a retirar el consumo de productos lácteos porque vienen de esa grasa saturada de la vaca, aunque son alimentos muy saludables, pero para nosotros no. Y vamos a comenzar a consumir los lácteos de cabra, porque la vaca y la cabra tienen composiciones químicas completamente diferentes. Aquí no entra tan en juego la lactosa como el hecho de la grasa, que eso también lo tenemos que tener en cuenta porque es otro elemento como que entra mucha controversia, ¿vale? Nosotros vamos a hablar de grasa y estamos hablando de no consumir quesos de vaca por la grasa, pero sí consumir quesos de cabra, ¿vale? Al igual que el yogur. El yogur lo dejamos un poquito en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque el yogur es un alimento fermentado. Al ser un alimento fermentado, contiene bacterias lácticas. Y esas bacterias lácticas, como el lactobacilo, sí está demostrado que pueden conllevar un efecto beneficioso sobre nuestras enfermedades inflamatorias, bueno, y sobre otro tipo de patología. De hecho, me gustó mucho, estuve en un congreso en el que un doctor era ginecólogo, decía que el lactobacilo debería ser el mejor amigo de la mujer. Entonces vamos a hacer por ciertas patologías femeninas y ciertos estados hormonales femeninos. Entonces vamos a hacer la distinción con el yogur, porque esa fermentación del yogur sí puede ser beneficiosa para la flora bacteriana y por lo tanto puede ser beneficiosa para la modulación del sistema inmunológico y para prevenir esa permeabilidad intestinal. Entonces eso lo sacamos salvo tolerancia intestinal. Si a algún paciente pues, no le sienta bien el yogur, fuera. Pero estamos hablando de yogures naturales, sin azúcar, ni colorantes, ni frutas, y tratando incluso, me atrevería a decir, de esquivar marcas muy comercializadas e irnos un poquito más otra vez hacia lo ecológico. Pero repito, como lo ecológico no está en manos de todo el mundo, pues un yogur natural, sin edulcorar, y con ello es suficiente, ¿vale? Pero no aquí no lo voy a meter como lácteo, igual que hemos dicho el lácteo de cabra. Y luego tenemos las grasas trans e hidrogenadas. Os voy a poner el ejemplo de la margarina. Muchos pacientes se acercan a consulta y comentan que han dejado de consumir mantequilla y que han comenzado a consumir margarina porque lo han considerado más saludable. La mantequilla es un producto que es natural, no conlleva mucha manipulación por parte del humano, no conlleva ningún tipo de aditivo, ni conlleva mucho riesgo de lo que es la contaminación alimentaria. Nosotros lo vamos a evitar porque puede provocar más inflamación, pero una persona que no tenga ninguna base patológica de una inflamación de bajo grado puede consumir mantequilla. Pero a toda la población en general le recomiendo que no consuma margarina, porque la margarina está hecha con aceites vegetales, por ese lado bien, ¿no? Que conlleva omega 3, pero el proceso de calor al que se le somete al aceite lo transforma, por pura composición química, en enlaces que se llaman trans. De enlaces cis, que eso ya es pura química, pasan a trans. ¿Qué pasa? Que lo convierten en una grasa saturada. Una grasa saturada es una grasa que es sólida a temperatura ambiente. Y esa grasa sólida es la que a nosotros nos puede provocar mayor inflamación. Por lo tanto, de lo que es saludable como un aceite vegetal, al provocar ese proceso calórico, pues lo que van a hacer es convertirlo en una grasa que es completamente saturada y para nosotros conlleva más inflamación. ¿Vale? Estas informaciones son muy importantes que las tengáis en cuenta porque suele haber mucho error en el consumo de las margarinas. Este tipo de grasas suelen estar sobre todo en las bollerías industriales, los productos como las galletas, los bizcochos, las magdalenas, pero también en muchos pan Bimbo. Hay ese desconocimiento de pensar que un pan pueda conllevar estas grasas. Pues así es. Así que vamos a leer bien los etiquetados y vamos a evitar todos los productos que conlleven este tipo de grasa. ¿Vale? Luego, por otro lado, vamos a evitar todo lo que se llaman los alimentos vacíos. Alimentos vacíos son todos aquellos alimentos que van a llevar hacia nuestro organismo calorías,
pero en ningún caso nutrientes. Esa caloría puede provocar un aumento de peso en el paciente, sobre todo con el uso de los corticoides. Y ese paciente, al llevar ese aumento de peso, pues va a conllevar un aumento de la inflamación, que repito que no lo queremos. ¿Vale? Estas calorías vacías suelen ser pues patatas fritas, chips, snacks, que en muchos casos, sobre todo a nivel de ansiedad provocada por la patología, solemos aumentar un poco el consumo de este tipo de alimentos. Pues vamos a intentar reducirlos un poquito, ¿vale? Y otro de las sustancias que vamos a reducir es el azúcar blanco. Y aquí de nuevo quiero dejar muy claro que una cosa es el azúcar blanco de mesa y otra cosa son los azúcares, los hidratos de carbono que contiene el alimento. Se ha deformado de hace un tiempo esta parte, esa información nutricional. El hidrato de carbono es la base fundamental energética de nuestra alimentación. Hidratos de carbono son los almidones, hidratos de carbono son la fructosa de la fruta, hidrato de carbono es la sacarosa. Entonces tenemos que distinguir entre ese azúcar de mesa que al estar ese proceso de manufacturación que ha llevado ese proceso de refinado, si es lo que lo ha convertido en una sustancia que acidifica nuestro medio acuoso, nuestro medio sanguíneo, y si es una sustancia que puede provocar mayor inflamación. Y diferente es el almidón que lleva una patata o una zanahoria, y diferente es la fructosa que lleva una fruta. Es verdad que luego en el hígado todos se van a metabolizar en forma de glucosa, pero una cosa es la glucosa circulante en sangre que viene de un hidrato de carbono, tipo una patata o tipo una zanahoria o una manzana o una pera, a esa glucosa circulante en sangre que proviene de ese azúcar. Ese azúcar es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero no tenemos que evitar, acordaros que dije que era la base fundamental de una alimentación antiinflamatoria, que son las frutas y las verduras. Que aquí hay mucha confusión porque hay muchos pacientes que abandonan el consumo de fruta y verdura y nuestra enfermedad se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Sin fruta y verdura no tengo los nutrientes que hacen que mi organismo funcione bien. Si mi organismo no funcione bien, yo me voy encontrando peor y esto va siendo nunca acabar, ¿vale? Y otras dos sustancias que me resulta muy importante que vayamos acostumbrándonos a leer los etiquetados y a evitar el consumo en nuestra alimentación es el llamado glutamato monosódico, que no sé si os sonará a los que estáis por aquí. El glutamato monosódico, su nomenclatura en el etiquetado es E621. También se puede encontrar como 620 o como 622. El glutamato monosódico es un potenciador del sabor. Se utilizan los productos salados para que el producto sea más apetitoso para el consumidor. Pero el glutamato monosódico también es un potenciador del apetito. Por lo tanto, quieres comer más, vamos hacia más inflamación si hay un sobrepeso y una obesidad. Y por otro lado, si quiero comer más y conlleva ese aditivo, pues voy a tomar más de una sustancia que es potencialmente nociva para mi salud y para la inflamación porque es un neurotóxico. Entonces le hemos etiquetado en los productos envasados y en los fiambres y en los productos, bueno, los que hemos dicho alimentos vacíos que no deberíamos tomar, que son los snacks, las pipas. Bueno, las pipas sí son saludables, pero tenemos que leer que no lleven glutamato monosódico. Los quicos de maíz, es muy complicado ya encontrar una marca de quicos sin glutamato. Ojo con la gente joven, ¿vale? Es un consumo bastante amplio en la gente joven. Y por otro lado, un aditivo que me resulta especialmente considerable es el aspartamo, porque el aspartamo, que su nomenclatura es el E951, es un aditivo que genera un tipo de lupus-like que en Estados Unidos, en la anterior década, llegó a ser tan alto el tipo de lupus light que comenzó a llevarse a través del aspartamo que ya casi no se consideraba un lupus light, se consideraba un lupus inducido por aspartamo. Se dejaba el lupus light como el lupus inducido por algún fármaco y se sacó el del aspartamo, porque el consumo de aspartamo en la sociedad hoy en día es excesivamente elevado. El aspartamo se encuentra en todos aquellos productos que se denominan cero, con Z.
esos refrescos cero, esos zumos cero, hay yogures cero. Fijaros y hacer un poco de balance de cuánto de cero consumís vosotros en vuestra alimentación, porque posiblemente para algunos de los que estáis aquí esto vaya a ser un antes y un después a la hora de hacer la compra, porque sin saberlo estáis consumiendo este tipo de aditivos. ¿Vale? Hola, Lidia. Lidia, Dime, Aurea, sí, te voy a hacer algunas preguntas antes que dime. siga. Sí, Ujú, por ejemplo, hay una asistente que te pregunta, Cruz, sobre el queso de oveja, por ejemplo. ujú. Tú hablaste Vale, del queso, pero de de cabra y la de oveja, vaca. sí, Vale, pues Cruz, me he dejado el de oveja porque hay algunos momentos en el que hay ciertos productos en la alimentación que hay productos que se quedan en tierra de nadie, ¿no? Que empieza a haber como mucha discusión. Y yo siempre tiendo a ser cuidadosa hasta que tengo conmigo la evidencia científica. Pongo un ejemplo. Antiguamente se hablaba bastante mal a nivel inflamatorio de la grasa del coco, del aceite de coco. Bueno, con el tiempo, pues empezaron a demostrarse y a haber estudios científicos de que la grasa de coco, bueno, pues parece ser que para algunas cosas no es tan inflamatoria, en algunos formatos, en algunos tipos de grasas de coco, pues incluso conlleva unos beneficios nutricionales importantes. Pues eso está pasando con la oveja, que ahora mismo, para mí, entender, la oveja está en tierra de nadie, porque hay tendencias nutricionales que están diciendo que la grasa de oveja no es tan inflamatoria, que todo lo contrario, que puede ser consumida, y otras tendencias que todavía tienen a la oveja fuera. Entonces, yo por eso soy cauta, sí, y hasta que no tenga la evidencia científica conmigo, que la busco y la sigo buscando, pues lo que bien. hago es retirar la vaca, aumentar la cabra, y la oveja, al fin y al cabo, como tiene también más grasa, que por eso la tengo en entredicho, porque es saturada, bueno, pues le suelo decir a todos los pacientes, aléjate un poco del consumo de oveja, porque también pues conlleva esa caloría, que conlleva ese sobrepeso y nos puede llevar hacia más inflamación. Así que lo dejamos para Navidad, Cruz, Sí. Entonces, para por ejemplo, ocasiones especiales. sí. Entonces, por ejemplo, Carmen dice respecto al gluten que si Uh -huh, recomienda consumir pan de masa madre como uh único -huh, pan por uh su -huh, fermentación lenta, ¿no? Que tiene una uh -huh. fermentación lenta. Ujú. Sí, la recomendación de masa madre está ahí siempre, siempre, porque siempre va a ser un producto más saludable, pero el que sea de masa madre no implica que quizás se pueda hacer un pan de masa madre con una harina de mala calidad de trigo, porque una cosa Exacto. es la masa madre, que lo que estamos hablando es de la levadura y estamos hablando del fermento activo, y otra cosa es hablar de la harina. Entonces, que es una harina de trigo de buena calidad, siempre va a ser más digerible y va a hacer menos daño. Claro. Que también podemos hacer pan de masa gran madre con otro tipo de harinas que no sea el trigo. Ya. Lo que se propone en la alimentación antiinflamatoria hoy en día es evitar un poco más el trigo convencional actual y volver un poco más a lo que se llaman los trigos ancestrales. ¿Qué son Sí. los trigos ancestrales? El camut, el bulgur, el trigo sarraceno, el tef. Volver un poco más a ese tipo de harinas, que es verdad que en los tiempos de nuestras abuelas eran palabras totalmente desconocidas, pero hoy en día se ha vuelto a ese consumo y depende de la localización geográfica lo tenemos muy fácil. En Málaga lo tenemos muy fácil para Sí. consumir diferentes tipos de cereales y a un precio muy asequible para la persona que quiera evitar el gluten. Ya otras ciudades las tengo más despistadillas. Exacto. Entonces, Natalia nos pregunta si aparte del gluten se debe disminuir la ingesta de proteínas. No, de proteínas nunca. Muy buena pregunta, Natalia, porque nosotros tenemos una patología que conlleva una reducción a nivel nutricional según el estado de la enfermedad, lo cual conlleva una pérdida de masa muscular. Tenemos una serie de patologías que conllevan pues, un estado de convalescencia, en muchos casos continuado. En esos casos se pierde mucha masa muscular. La única manera de poder mantener la masa muscular es el consumo de proteína y, como comenté antes, si es de alta calidad biológica, mejor, y el movimiento, moverse. Mm, Cuando hay un estado muy agudo,
sí es verdad que hay que guardar un reposo. En el momento en el que el estado deja de ser completamente agudo y el paciente, la persona con una enfermedad inmunológica puede empezar a llevar un poquito de ritmo de vida normal, hay que empezar a moverse porque si no se pierde la masa muscular. Y si se pierde la masa muscular, perdemos la protección del hueso y con los corticoides es muy peligroso y es fácil de entrar en una osteopenia y en una futura osteoporosis. Y si no hay músculo, no hay energía. Y la sensación de cansancio crónico y la sensación de astenia es continuada en el paciente inmunológico. Cuanto más músculo, más conseguimos salvar esa situación. Así que proteína siempre. Y llegando a requerimientos de proteína, ya hablaremos un día de los requerimientos de proteína y de cómo haceros saber a cada una cuál es vuestro requerimiento de proteína y cómo obtenerlo a través del alimento en el día a día. ¿Vale? Ese tema lo vamos a abordar con tiempo. Entonces, Mari Carmen nos pregunta si es obligatorio retirar el gluten, aun si no tengo ningún problema. Yo pienso que todas las que estamos aquí tenemos problemas porque tenemos lupus. Pero bueno, ella dice, parece que piensa o dice que no tiene ningún problema inflamatorio intestinal, entiendo. No, estará refiriéndose más bien a intestinal. Que quede súper claro y por eso decía, todas las dudas, por favor, para que nadie se vaya con ninguna sensación de falta de información. Recordad, no hemos dicho retirar el gluten, hemos dicho evitar. Evitar. ¿Por qué evitar? Lo voy a repetir. Porque la molécula de gluten se ha demostrado que rompe las cadenas de unión de las células intestinales, por lo tanto permite que la pared intestinal pues, esté más inflamada, permite que la pared intestinal no entren y salgan sustancias que no deben y las que sí deben no entran, ¿vale? Por explicarlo de una manera así como más básica. Entonces, evitamos y reducimos. Tratamos de tomar alimentos que sean cereales, que no contengan esa molécula de gluten y más ese trigo de mala calidad, pero evitamos, pero no retiramos completamente, porque la retirada completa puede provocar un cambio en la microbiota intestinal. Entonces evito. Muy bien que se haya hecho esta pregunta, porque se me ha olvidado comentarlo algo antes. Yo en consulta mi propuesta siempre es la siguiente. En casa no consumo gluten y en la calle sí consumo gluten. Me explico. Como no somos celíacos, no tenemos riesgos de enfermarnos por el consumo de gluten. Entonces, si yo voy a comer a casa de un familiar, yo voy a comer a casa de un amigo o voy a hacer una vida social en la calle, pues el pan que haya o el cereal que haya, pues lo voy a consumir. Pero en mi casa, pues voy a tratar de consumir otro tipo de cereales. Voy a tratar de consumir maíz, voy a tratar de consumir quinoa, voy a tratar de consumir arroz. Y así lo que hago es reducir el consumo y dejarlo como algo ocasional. Por lo tanto, mi microbiota no se ve completamente alterada y mi vida social tampoco. Porque, ojo, dejar el gluten no es fácil a nivel social. Sí. A nivel individual sí es fácil y quien tenga dificultades que me llame porque es fácil. Lo que no es fácil es en la calle y el precio en la calle se eleva. Sí. También mucho del alimento sin gluten. Es balancear, sí, claro, sí, sí. Entonces, por ejemplo, Silvia pregunta, cuando hablamos de alimentos potencialmente inflamatorios, ¿se refiere a carnes rojas? Carnes rojas que no, grasas. Las Sí, magras no claro. hay ningún problema. Ya. Sí, sí. La carne roja, porque es verdad que también suele pasar que hay personas que me dicen que me han retirado el jamón serrano o me han retirado la ternera. Digo, no, depende de quién sea yo. La patología inmunológica, ciertas patologías inmunológicas conllevan ciertos momentos, como antes decíais, el tema del consumo de la proteína. Necesitamos un alto consumo de proteína cuando estamos convalecientes y la carne roja es una fuente de proteína que nos va a ayudar a reconstruir el organismo, pero también hay que tener mucho cuidado con el paciente que necesita hierro. Claro. Entonces hay ciertas carnes rojas que sí necesitamos por el consumo de hierro y por otra consumo de B12, ácido fólico, pero lo que es la carne roja grasa es lo que nosotros tenemos que evitar. Ojo, vuelvo a la misma, evitar en casa, evitar en mi día a día, en mi vida normal. Cuando yo voy a la calle y hay ciertos restaurantes y hay ciertas culturas culinarias que me van a ofrecer pues una carne roja que va a ser una vez al año que yo me voy a comer, bueno, pues no me voy a comer un kilo, voy a comer un cachito.
Ya. ¿vale? Pero lo que Bien, tenemos que sí, evitarlo es en casa, en el día a claro. día normal, en el día a día convencional, Muy bien. Y por ¿vale? último, recomendaciones para la ansiedad con alimentos que sean más recomendables tener a mano y no echar mano a los chips, a las patatas fritas y ayudar a controlar los estados estos de ansiedad y no y hacerlo de manera pues más saludable, ¿sí? Me encanta esa pregunta. No es una pregunta fácil porque cada uno de nosotros somos completamente diferentes, pero me gusta que me haga esa pregunta porque cuando el estado fisiológico del organismo a través de la alimentación conlleva un equilibrio, no existe tanto esa ansiedad. Porque como os decía antes, la pescadilla que se rompe que se muerde la cola. La enfermedad me hace llevar una ansiedad, mi día a día también. Somos madres, trabajadoras, somos hijas, somos parientes, somos amigos, vivimos en sociedad. Anda que el lunes no tuvo mucha gente un gran estado de ansiedad. Pasan cosas, ¿no? Pero además Claro, nosotros tenemos nuestra enfermedad inmunológica. Entonces hay esa ansiedad sí o sí. Esa ansiedad también tiene una base bioquímica. Cuando a nivel bioquímico va llegando a través del alimento, esa química se queda solamente una parte más emocional. O conseguimos reducir un poquito. Cuando hay una reducción de la inflamación a través del alimento, reducimos un poquito esa ansiedad. Esa ansiedad se reduce a través de alimentos que tenga que masticar mucho para que a nivel receptores neuronales empiece a funcionar. Tengo muchos listados de hacer brainstorming para muchos pacientes intentando ayudarles en cómo podemos hacer esto. Hay pacientes que lo ponen muy fácil porque hay ciertos alimentos crujientes que les satisfacen, pero hay otras personas que lo ven como muy de dieta. El apio es maravilloso para estas opciones. ¿Qué pasa? Que el apio mucha gente lo ve como muy de dieta. Cuando el apio es un alimento que pica, es un alimento que cruje, es un alimento que tiene fibras gruesas, por lo tanto va a provocar saciedad muy rápido, pero es verdad que lo ve mucha gente de dieta. La manzana en palitos es maravilloso también y cruje con mantequilla de cacahuete. Nivel neurotransmisor, esto es pura alimentación neurológica, pero también mucha gente lo ve de dieta. La zanahoria, igual, pero salvo que haya algún problema de hipertensión y tengamos que reducir la sal, funciona muy bien para esto los encurtidos. sí, Y son muy probióticos. Los pepinillos, la cebollita, funcionan muy bien para reducir esa ansiedad. Todos los alimentos que sean ricos en una sustancia que se llama triptófano. ¿Cuál es el mejor alimento para combatir esta ansiedad y que conlleva mucha gran parte de los que más triptófano tiene? El cacao puro, el chocolate. Entonces, respecto a la alimentación, os voy a dar un tips. Una de mis recomendaciones suele ser que cuando haya ese hambre, que se identifica como emocional, porque sé que estoy estresado, ya he comido hace ratito y entonces identifico que no es porque me haya quedado con hambre, yo suelo recomendar una pastillita de chocolate negro. Suelo recomendar comprarla en monodosis porque no me llevo la tableta. Si me llevo la tableta, no respondo. Entonces cojo una monodosis, me la como. Las demás las dejo en la cocina. ¿Que tengo un poquito más de gana? Me levanto, me la vuelvo a comer, me como la segunda. ¿Que tengo ganas? Me lavo los dientes. Y ahí ya los receptores neuronales comienzan a funcionar y ya no tienes más ganas. Y se te ha pasado la ansiedad por esa composición en triptófano del cacao. Hay muchas más soluciones para quitar esa cosilla. Dejadme si queréis que en otro momento le dé más vueltecitas, porque así de memoria me falla un poquito la memoria. Y también es otra opción que podamos ver en otro momento, muy si queréis, bien. pero bueno, espero que estos tips hayan servido y sobre todo el del cacao, a más del 70% de cacao, por favor. ¿Vale? Ya. Una última, Lidia, ¿qué leche recomiendas que no sea proinflamatoria? La leche de avena es muy digerible, muy fácil de digerir. Si vamos a optar por la leche de soja, que es muy buena opción, es importante que sea ecológica o de la casa Alpro. La soja es la semilla más transgénica que existe sobre la Tierra.
Porque la soja alimenta al ganado, alimenta a la industria, alimenta al humano, la soja lo alimenta todo. Entonces es muy complicado que un bote de leche de soja no sea de una semilla transgénica. Por lo tanto, no es algo que tu organismo identifica como algo en simbiosis, como algo natural. Entonces, o ecológica, que económicamente es verdad que los precios, hay ciertos supermercados que no lo está igualando muy bien, o Casa Alpro. ¿Por qué Alpro? Porque Central Lechera Asturiana se comprometió a no trabajar con sustancias ecológicas por el precio de lo ecológico, pero se comprometió a que no fuesen transgénicas. Y en teoría pasa sus controles y queremos creer a la Casa Alpro, ¿vale? Una de las leches que más me ha sorprendido a nivel aceptación, a nivel consulta a la hora de retirar el lácteo, ha sido la leche de coco. También es otra alternativa, ¿vale? Y lo que dice cero, Lidia, yogures cero, todo lo que dice cero. Lo que he comentado del aspartamo, todo aquello que diga cero, fuera. A ver, me voy a ir un poquito del tema de hoy, pero creo que me parece muy importante que sepáis esto. Todo funciona en la industria alimentaria de la siguiente manera. Economía. Los gobiernos tienen que protegernos a nivel del sistema alimentario, ¿vale? Tienen que proteger la salud y tienen que proteger también digamos, la higiene alimentaria. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues, suele haber ciertas tendencias que no son apropiadas y que chocan con la salud, que unos gobiernos lo llevan a cabo y otros gobiernos no. Como la dietética y la problemática en la dietética pues, va surgiendo y se va moviendo por corrientes, hubo una corriente, igual que ahora estamos muy en la corriente antiinflamatoria, gracias a Dios que se ha movido tanto, hubo hace unos 20 años hacia acá más o menos, una corriente que todo fue en investigación hacia la obesidad. Se investiga todo hacia la obesidad y se comienzan a lanzar al consumidor la información del producto light. Y comienzan a lanzarse al mercado los productos light para que ese consumidor que tenía sobrepeso o obesidad dejase de tenerlo o los demás no fuesen en ese camino. Los productos light tienen sacarina. Cuando yo estudiaba, la sacarina estaba en el ojo del huracán de los productos potencialmente cancerígenos, porque también estábamos en aquella tendencia de, gracias a Dios también, de investigar y ver más por qué había tanto cáncer. La sacarina resultó ser un producto, bueno, de los aditivos más potencialmente peligrosos para la salud humana por su potencial peligro de cáncer. Vale, ¿qué pasa? Que se cargaron la industria light. Todo lo que es la industria alimenticia vio en peligro sus productos, se estaban cargando la industria light, por lo tanto tenían que hacer algo porque ellos tenían que seguir vendiendo. Así que investigando, empezaron a crear edulcorantes químicos de laboratorio y entre ellos el aspartamo. Y empezaron a crear toda aquella gama que ahora se llama cero porque la gama light no estaba bien vista. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que tenemos dos aditivos potencialmente peligrosos en muchísimos productos que tenemos en el mercado. 2, no, 3, si sumamos el azúcar blanco. De hecho, digo lo de que el tema de que los gobiernos no terminan de controlarlo, porque nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a una cafetería y pedimos un café, siempre nos preguntan con azúcar o sacarina. Y estamos hablando de aditivos que en otros países están completamente prohibidos. O si os descargáis una aplicación de estas que os gusta mucho llevar en el móvil para que os vaya informando a nivel nutricional, si descargáis una aplicación de aditivos y metéis la nomenclatura de la sacarina, explota. Y con todas las alarmas en rojo porque es uno de los aditivos más potencialmente peligrosos y simplemente el hecho de tomar un tinto con casera ya conlleva sacarina. Pongo el ejemplo del tinto con casera porque la casera siempre se la ha propuesto a los diabéticos cuando los diabéticos son potencialmente desarrollan muchos cánceres de vejiga y la sacarina desarrolla cáncer de vejiga. ¿Vale? Así que cero no. Intentad encontrar la caloría en productos naturales, reducir la caloría en productos naturales e intentar encontrar el sabor dulce en productos más naturales, los dátiles, por ejemplo, o ese tipo de alimentos, las pasas, ¿vale? Muchas gracias, sí. Gracias, Lidia. Sí. Ahora toma nota que yo ahora mismo no estoy apuntando, pero, por ejemplo, veo que hay interés tanto en el concepto del azúcar y el producto cero, Sí. Para que lo hablemos otro día, y lo que hemos hablado antes del tema de la ansiedad y cómo Sí, lo tengo. salvar. Sí.
cómo Sí, salvar sí, la lo ansiedad. tengo. Sí, lo ¿Vale? tengo aquí, sí. Ok, ¿hay alguna dudilla más? Puede continuar, ¿sí? Ok, bueno, pues voy a comentaros ahora un poquito cuáles son los alimentos que tenéis que aumentar, ¿vale? En el día a día en vuestra alimentación. Como antes os adelanté, son todos aquellos alimentos que sean ricos en omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial que por su composición, pues es una sustancia que en el organismo ayuda a aquellos procesos que digamos que resuelven la cascada inflamatoria. ¿Vale? Quiero que quede claro que la inflamación es muy importante en el organismo. La inflamación es un proceso fisiológico normal en el organismo. Lo que no es normal en el organismo es que esa inflamación se cronifique o que no se resuelva. ¿Vale? El omega 3 ayuda a resolver la inflamación. Productos ricos en omega 3 son los aceites vegetales. Y dentro de los aceites vegetales vamos a considerar como aceite vegetal al aguacate, que es una de las pocas frutas, no digamos que tiene esa composición a nivel de omega 3, pero tiene una composición muy alta en lípidos, por eso lo voy a meter ahí. El consumo de aguacate es otra de las grandes dudas que os suelen ocurrir con el tema de la caloría, ¿vale? El aguacate tiene un alto contenido en calorías, pero un alto contenido en calorías que como en ácido graso, si nos movemos un poquito lo quemamos, ¿vale? No como aquella grasa saturada que hablábamos antes, que es muy complicado de quemar. Los pescados azules son ricos en omega 3. A veces tenemos la duda de cuáles son los pescados azules. Pescados azules grandes son el salmón, el atún y el pez espada. Aquí puede surgir la duda del perolidia que hacemos con el mercurio. ¿Vale? Salmón, atún y pez espada, atún de espécimen grande, son especies animales que en el medio en el que hoy en día están viviendo es un medio en el que consumen grandes cantidades de mercurio que quedan alojadas en su musculatura. Y esa musculatura es del pescado es lo que nosotros nos comemos, por lo tanto el mercurio también llega a nuestro consumo. ¿Qué pasa? Que una persona con un sistema linfático sano, normal, tiene los mecanismos naturales del organismo para excretar, para expulsar ese mercurio. No se recomienda que lo consuman las embarazadas porque su sistema linfático está siendo compartido con el bebé y el del bebé no está formado, puede ser peligroso para la salud del niño y de la embarazada, y ciertas personas con sistemas inmunológicos deprimidos o en situaciones de salud pues un poco deterioradas. Entonces vamos a consumir salmón, atún, vamos a consumir pez espada, pero lo vamos a consumir una vez cada 2 semanas. Porque son alimentos que son muy ricos en omega 3, muy ricos en esa proteína que comentábamos antes, pero como no queremos ese mercurio, oiga, que no pasa nada, que nuestro cuerpo lo excreta. Lo que nuestro cuerpo no puede asimilar son grandes cantidades. ¿Vale? Estos animales de piscifactoría no tienen tanto mercurio. Bueno, tanto no es que no tienen mercurio, pero claro, lo que sí que tienen son, vamos a ver, digamos que mejor el animal salvaje, porque los de piscifactoría pues conlleva todo ese medicamento que se le ha inoculado al animal, porque están hacinados, para que no enfermen, porque hay bacterias. Entonces vamos a intentar consumir este tipo de pescado que sean salvajes y vamos a consumirlos congelados, los congelamos nosotros en casa, ¿vale? O lo compramos congelado, mejor lo congelamos nosotros en casa. ¿Por qué? Por el riesgo de anisakis. Un sistema inmunológico deprimido y un anisakis pueden ser muy malos compañeros, ¿vale? Entonces vamos, por favor, siempre el pescado congelado, 2-3 días a menos 18 grados, 22 grados y lo descongelamos en casa, ¿vale? Otras fuentes buenas de omega 3 pueden ser las latas de atún. Hemos dicho los especímenes grandes, pero los especímenes pequeños o la parte del atún que conlleva la parte que se coloca en lata no lleva ese mercurio. Entonces podemos consumir y tiene muy buena proteína esas latas de atún, podemos consumir latas de caballa, podemos consumir latas de melva, podemos consumir las caballas enteras. Podemos consumir boquerones, sardinas, bonitos, todo ese tipo de pescado hay que darle prioridad frente a otro tipo de pescado por su contenido en omega 3. Y sobre todo, lo que vamos a darle mucha más prioridad, si no lo estamos haciendo hasta el momento en casa o por la situación geográfica donde estemos, es al marisco.
porque el marisco tiene un alto índice no solamente de omega 3, sino de otros componentes que necesitamos, como es el zinc, como es el magnesio o como es el selenio. ¿Vale? Vamos a consumir también doradas y lubinas en la medida que podamos, porque la dorada y la lubina conllevan los beneficios de los dos tipos de pescado. Igual que el cerdo se ha quedado en medio y no se sabe si es carne roja o es carne blanca, pues las doradas y las lubinas, pues como que no se termina de aclarar muy bien si es pescado blanco o es pescado azul, por su composición en grasa. Por lo tanto, como esa composición en grasa es alta en omega 3, pues siempre que podamos consumir doradas y lubinas, vamos a darle prioridad a ese pescado. ¿Vale? Y otro componente, otro alimento rico en omega 3 son los frutos secos. Los frutos secos, volvemos quizá un poco al tema de la caloría, Lidia, pero es que el fruto seco tiene mucha caloría, ¿vale? Pero vamos a consumirlo en cantidades pequeñitas en momentos determinados del día. No vamos a comernos una caja entera de frutos secos, sino que vamos a comer un puñadito de frutos secos a media mañana o a media tarde, como el que está tomando parte de su tratamiento. Y además, no solamente es ese omega 3, esas mismas sustancias que os acabo de decir que necesitamos para que funcione bien la modulación del sistema inmunológico, que son el zinc, el selenio y el magnesio, lo tienen las nueces, sobre todo las nueces pecanas. Lo tienen también los pistachos. Las pipas de calabaza tienen muchísimo omega 3. Entonces vamos a jugar un poquito con el fruto seco, no como un snack, sino como un alimento antiinflamatorio, como parte de una terapia. ¿Vale? Las semillas. Las semillas de lino, las semillas de linaza, de sésamo, las semillas de chía, tienen una alta composición en omega 3. Si el estado de mi intestino se encuentra estable o no tengo una afectación intestinal en mi patología, voy a tratar de consumir siempre, no abusemos, de nada se debe abusar, pero bueno, voy a tratar de llevar hacia mi plato ese consumo de semilla, porque además esta semilla ya no solamente es el omega 3, sino que estas semillas son estas sustancias que van a promover el bienestar de la microbiota intestinal. Sin fibra insoluble no se produce en el intestino una sustancia que se llama butirato. El butirato, digamos que, por decirlo de una manera básica, es el alimento de la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal modula mi sistema inmune. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, el bienestar intestinal. ¿Vale? Vamos a consumir verduras y frutas de hoja verde. Vamos a elegir todos los colores que podamos en nuestra alimentación, porque cuanto más variedad, más nutrientes van a llegar a mi organismo. Pero la hoja verde va a llevar esos antioxidantes, tienen omega 3, tienen magnesio, vuelvo al zinc, vuelvo al selenio, de tanto repetirlo lo voy a aprender de memoria, lo cual sería maravilloso. ¿Vale? Y se ha demostrado la capacidad antiinflamatoria de ciertos frutos rojos. Así que estamos en época de frutas y yo esta noche que sepáis que yo voy a cenar un gazpacho de fresa. Así que vamos a consumir frutos rojos y vamos a consumir fresas mientras que la tengamos en el mercado, porque se ha demostrado su capacidad antiinflamatoria. ¿Vale? Y por otro lado, vamos a comenzar a cocinar con ciertas especias, si es que no lo estamos haciendo ya, como es la cúrcuma, pero, viene un gran pero, ojo con la cúrcuma. Y viene muy bien en el caso de la ansiedad, lo acabo de pensar, no lo había pensado nunca antes. La cúrcuma mancha mucho el esmalte dental. Entonces, cuando consuma cúrcuma en la cocina, me lavo bien los dientes, porque al lavarme los dientes bien inmediatamente no hay ningún problema con el esmalte dental. Pues me acabo de dar cuenta del truco que os había dicho antes, si laváis los dientes directamente es que de verdad que el hambre emocional se pasa porque permitimos que actúen los receptores neuronales. Bueno, ojo, no siempre, ¿eh? Vamos a observarlo. Vamos a consumir jengibre, pero por favor, vamos a consumir jengibre en su raíz fresca, porque los polvitos de jengibre que nos venden en nuestro supermercado no valen para nada. En el sentido de que, bueno, no está muy conseguido el tema y suele haber bastante rechazo por parte del paciente.
¿vale? Debido a mí esto no me gusta. Vale, pues vamos a hacerlo con raíz de jengibre, ¿vale? La podemos hacer infusionada con un poquito de agüita, podemos poner la raíz en las comidas, las podemos rallar, si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? Si queréis un día hablamos de recetilla, ¿vale? Y vamos a mezclar la cúrcuma con la pimienta, porque la mezcla de cúrcuma y pimienta potencia mucho más aún, la piperina de la pimienta potencia el poder antiinflamatorio de la curcumina, de la cúrcuma. Y eso es un truco súper top, ¿vale? Vale. Vamos a añadir también a nuestra alimentación alimentos probióticos. Así que, y se me ocurre que ya os digo, Aurea, podemos hacer también un día de recetas antiinflamatorias. Claro, Vamos a empezar a cocinar con miso. Y muchos de vosotros exacto. diréis, ¿pero eso qué es? El miso. No, habrá quien Sí, lo conozca y habrá quien no. El miso es una pasta fermentada de soja o también se hace con arroz, se hace con centeno. El miso es una pasta fermentada que viene de países asiáticos, pero cada vez asiático. tenemos aquí más implantado y el miso es un verdadero medicamento a tener en la cocina. El miso se puede consumir simplemente la pasta de miso, se pueden hacer caldos con la pasta de miso, se pueden hacer sopa, se pueden hacer muchísimas recetas porque es un fermento vivo que llega directamente a nuestro intestino y eso es el verdadero rehabilitador de la microbiota intestinal. El miso se puede consumir a primera hora de la mañana en desayuno, se puede consumir al mediodía, se puede consumir por la noche y el miso es lo que se conoce como un alimento regulador. Si estamos con, bueno, podemos ir al baño, el miso nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Si vamos demasiado al baño, el miso nos ayuda a no ir demasiado al baño. Si necesito energía y ponerme las pilas, el miso me las pone. Pero es que si necesito irme a la cama porque estoy agotada, el miso me relaja. Más de uno diréis, ¿esto cómo va a ser? El miso es magia, ¿vale? Y es una grandísima recomendación. Vale. Aquí, los suplementos. ¿Vale? Hemos hablado de la cúrcuma. Muchas veces soléis preguntar mucho por cuál es la suplementación que debería tener a nivel antiinflamatorio. Determinadas épocas del año o según la patología os suelo proponer una suplementación en aceite de pescado por ser rico en omega 3 en cápsulas. Pero esa recomendación es más bien cuando empieza el otoño y empezáis con los resfriados recurrentes y empezáis a generar una serie de virus que comienzan a dar un poco de guerrilla hasta que llega de nuevo la primavera. Ahora mismo mi recomendación sería más bien a través del alimento, ¿vale? Pero por lo menos que lo sepáis que una suplementación en omega 3, cuando estéis demasiado convalecientes, muy bajos a nivel o muy alto a nivel de inflamación, muy bajos a nivel de fuerzas, se puede ir cada uno a su farmacia o primero hablar con el médico, podéis preguntarme hacer una suplementación en omega 3. Pero también quería hablaros igual que os hablo del miso, del té verde. El té verde conlleva una serie de sustancias, como pueden ser como antioxidantes, como polifenoles, que mejoran el metabolismo celular. Llevo toda la tarde hablando de la salud de las células. El té verde me puede ayudar en mi inflamación, en mi enfermedad inmunológica. ¿Qué tipo de té verde? Pues en realidad todos los té verdes, pero en mi caso, mi preferido suele ser también por formatos, por sabores, por adherencia, ¿no? El té matcha japonés, el té sencha japonés para los que les gusta un poquito más, el té un poquito más, lo diré, más amargo, o infusionar té verde con limón o con raíz de jengibre, ¿vale? Eso es una infusión antiinflamatoria. El té roibo es un antiinflamatorio intestinal natural, el roibo. Y hay un tipo de té que es más complicado de encontrar, pero las tiendas especializadas lo suelen localizar, que se llama kukicha. El té kukicha no es una hoja de té. El té kukicha se elabora con la rama del arbusto. Es un té muy amargo, no le gusta a todo el mundo, pero es un antiinflamatorio natural y sobre todo un antiinflamatorio intestinal muy bueno. ¿Vale?
Vale, hemos hablado ya de las semillas de chía. Ok, y concluyendo, las claves de una vida antiinflamatoria no es solamente la alimentación antiinflamatoria, que la alimentación debería ser antiinflamatoria para todo el mundo, no solamente para la persona que tiene una enfermedad inflamatoria de bajo grado. Pero las claves son varias. La inflamación se produce por varios aspectos y muchas veces nos confundimos y pensamos, ¿por qué me está pasando esto si yo me estoy alimentando de una forma tal? ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy llevando a cabo mi farmacología? Porque la clave está en la alimentación, en el descanso, en la hidratación y en la salud emocional. El control del estrés y de la ansiedad, el saber parar y decir hasta aquí hemos llegado, necesito dormir, esta semana voy demasiado allá, necesito descansar, el saber a nivel mental decir esta situación me está produciendo demasiados estresógenos, mi lupus va a aparecer, mi esclerodermia va a aparecer, mi enfermedad de Crohn va a aparecer, paro. Ese manejo es un entrenamiento. Eso no se hace de un día para otro, pero lo más importante es mantener una base de decir, vamos a trabajar este campo de mi vida, vamos a trabajar el tener un poquito más de descanso, el saber decirle a los miembros de mi familia, vamos a parar un poquito porque yo mañana, ¿qué? Mañana festivo, mañana no me despertéis, mañana dejarme dormir. O vamos a parar un poquito, iros vosotros que yo me quedo aquí. Es muy importante para el paciente inmunológico saber parar y escucharse. También es muy importante saber moverse. ¿Por qué digo saber moverse? Porque el mismo movimiento no es igual para todo el mundo y el ejercicio físico de alto impacto o el ejercicio físico dinámico, que es necesario, pero no me malinterpretéis porque esto es una cosa muy importante, produce inflamación, pero no produce una inflamación negativa, produce esa inflamación que antes he comentado, que es necesaria que ocurra en el organismo y que se activen los mecanismos de la cascada inflamatoria y se resuelva. ¿Para qué? Para que crezca el músculo, para que se active la formación de los osteocitos, de la célula del hueso. Pero ¿qué pasa? Que en una enfermedad inmunológica pues tenemos que tener mucho cuidado de cuál es el movimiento. Yo no puedo hacer una actividad intensa como un crossfit o como, dependiendo de quién sea yo y del estado de mi enfermedad, porque puede reactivar mi enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Movimiento todos los días, suave, moderado y de bajo impacto. Pero todos los días. Movilizar, movilizar, movilizar. ¿Vale? Y la hidratación. Me gustaría que hicieseis un poquito de conciencia de si realmente estáis bebiendo agüita. Porque hay una cosa muy importante, y es que la lavadora no funciona sin agua. A ver cómo queréis funcionar vosotros sin agua en el organismo y metabolizar y expulsar todos esos desechos de nuestra farmacología. Así que os invito a que hagáis un poquito de conciencia, que observéis un poquito y realmente valoréis pues cómo es vuestra alimentación, cómo es vuestro descanso, si realmente estáis llevando a cabo esa actividad física que os corresponde y si estamos llegando a un consumo de agua de mínimo 2 litros al día. ¿Vale? Yo con esto ya os dejo y os dejo pensando. A ver, hay algunas otras cuestiones, Lidia, rapidito, a ver. Cuéntame. Nos dicen que con hipotiroidismo si se puede tomar soja. ¿Pero sopa de qué tipo? ¿De la de miso? No, a ver, nos lo pregunta María, que dice, con hipotiroidismo puedo tomar soja, me imagino que sea Ay, leche de soja, perdóname, Aurea, que he escuchado sopa. soja. No, vamos a ver, el hipotiroidismo tiene una situación que hay ciertos alimentos que se llaman bociógenos que hay que tratar de evitarlo. No solamente la soja, hay que tratar de evitar también todo lo que son, espérate, ¿era la hoja verde? María, te lo tendría que mirar porque ya tengo siempre un cacao en la cabeza con todas las patologías, ¿vale? Pero hay que tratar de evitar todo aquello que afecte al tiroides y que pueda provocar lo que se llama ese bociógeno y la soja lo produce. Y tienes que aumentar el consumo de alimentos ricos en yodo, ¿vale? Por ejemplo, ese pescado y ese marisco que hemos dicho antes, tan rico en omega 3, es muy favorable para ti, para el hipotiroidismo y decantarte por otro tipo de sustancias, por ejemplo, leches vegetales, que quieres tomarla, toma avena, toma arroz o toma coco, ¿vale?
Ujú. Después María Carolina nos cuenta que ha probado con el kéfir y que le está yendo muy bien y que le ha ayudado y que se lo recomendó su reumatóloga. Tenemos un problema con el kéfir. Y esto no es que tu reumatóloga no lo haya aconsejado bien, porque es que es una información muy novedosa, muy actualizada. No es muy recomendable el consumo de kéfir en las personas que estamos inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque al estar inmunosuprimidas y el kéfir, al conllevar una serie de hongos, pues que son beneficiosos para la salud y para el intestino, pero la inmunosupresión puede en algunas personas aumentar la proliferación de cándida y de algunos tipos de hongos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega esta información, si tu intestino lo tolera bien, es mejor yogur natural, y si es ecológico, mejor, o hecho en casa, mejor, más que el kéfir. Pero ya te comento que esta información del kéfir es súper actualizada, es súper novedosa, hace muy poquito. O sea, yo me quedé cuando me enteré y Muy dije, bien. madre mía, la cantidad de pacientes que yo había recetado consumo de kéfir y que rápidamente tuve que empezar a rectificar y a ponerme en contacto con ellos, decir, no, inmunosuprimido no consumas kéfir, pero el kéfir es muy bueno. El problema es por la Sí, inmunosupresión y por la proliferación de hongos en el organismo. sí, excelente. Entonces, Ana nos pregunta, bueno, cuando tengo que alternar fuera de casa, ¿qué bebida puedo tomar que no tenga calorías? Agua con gas. Agua con gas, Ana. Agua con gas con una rodajita de limón, una rodajita de lima, algo que le dé un poquito más de vidilla, pero de todas formas el agua con gas está muy rica. De hecho, el agua con gas, también volviendo a estudios científicos, se ha descubierto de los últimos estudios para acá que el agua con gas es beneficiosa para pacientes que tengan pacientes renales que sean propensos a la formación de cálculos renales. Ya, ¿Vale? Entonces, no es que esté sí, contraindicada en algunos casos, sino que todo lo contrario, que el agua con gas está recomendada en algunos muy casos. bien. Y entonces, por ejemplo, Natalia nos cuenta aquí que propones que para la próxima hagas un listado con alimentos para poder consumir en los momentos de brote y qué alimentos debemos evitar en esos momentos de brote. Bueno, Vale, así brote, que, pero especifiquemos. ¿eh? ¿Estamos hablando solamente de lupus? Parece que Sí, sí, ¿verdad? bueno, sí, parece que se Vale, refiere al lupus, sí, ¿sí? me parece interesante. Bueno, no importa, yo de todas formas, por si hay algún otro paciente por aquí, pues haré un poquito, o si hay algún otro paciente en ese momento por aquí, pues nada, a través del chat, que pregunte su duda, pues sí, pues me parece muy bonito, porque eso es lo que son, digamos, ayudas al día a día. Ujú. No tanta teoría Entonces, y más practicidad. exacto. Entonces, pues Cruz nos dice que el té cuquicha se puede encontrar en Carrefour y María Ángeles, no, María Carolina nos dice que el miso se puede comprar en tiendas asiáticas y en tiendas veganas o vegetarianas. Efectivamente, de Y hecho, en Carrefour ujú, hay un miso, bueno, últimamente no lo encontré, hay un miso lifiolizado. Distinguirme entre los misos de paquete, que suelen llevar glutamato monosódico, leerlos bien, y el miso lifiolizado. El miso lifiolizado solamente hay que añadirle agua caliente. Y ya que veo tanto interés por el miso, no lo iba a decir porque si no puedo decirlo todo porque me enrollo mucho, pues ya que veo que hay interés por el miso nunca puede hervir. ¿Vale? Si el miso hierve, nos cargamos los fermentos y al intestino no llegan esas bacterias activas. Lo que estamos ya, tomando es una sopa que tiene muy buen sabor. Entonces, siempre agua caliente, nunca hirviendo, y si lo calentáis en olla, que no hierva. ¿Vale? muy bien. Después nos pregunta Vanessa si el agua de grifo es buena, o sea que si tendrá químicos o será siempre mejor agua envasada. Vale, ahí entramos en un terreno controvertido. Pantanoso, sí. Sí, un terreno bastante controvertido, Sí, porque desde nefrología se recomienda el consumo del agua del grifo. Pero yo siempre me pregunto, ¿dónde vivimos cada uno de nosotros? Porque la claro. cantidad de cal que tiene el agua de donde yo vivo es complicado. Digo yo que vamos a ver, si se carga todas las máquinas. Ya, Si no me dura una cafetera, nada. La cuestión es que mi suegro le acaban de quitar un riñón y el nefrólogo.
le recomienda agua del grifo. Y digo, este hombre sabe que en Torremolinos hay muchísima cal y hay ciertas poblaciones, bueno, pues que es complicado a nivel de la bioquímica del agua. La cuestión es la siguiente, tenemos que hacer caso a las recomendaciones sanitarias. Las Claro, recomendaciones sanitarias son, y ya os digo, por parte de nefrología, por parte de oncología, se suele lanzar la información del agua del grifo. Por eso digo que hemos entrado en un terreno un poco complicado. sí, es Luego, por complicado. ejemplo, ¿quién soy yo? Si yo soy un paciente nefrítico, pues tengo que tener mucho cuidado con qué tipo de agua de botella estoy consumiendo, porque tengo que leer bien que no sea alta en sodio y en potasio. Pero eso ya Ujú, estamos hablando de una nefritis lúpica aguda, ¿vale? ya. Y entonces Natalia nos pregunta si estamos tomando a un anticoagulante tipo Sintrón, si tenemos que tener en cuenta algún cuidado en relación a la alimentación. Mucho, Natalia, y eso es un poco más individualizado, porque con el consumo de Sintrón y de anticoagulante sí que hay ciertos alimentos que hacen interacción fármaco-alimento. Y hay interacción entre alimento, fármaco y vitamina K. Te digo desde aquí, así grosso modo, para que lo empieces a mirar ya, que restrinjas el consumo de verduras de hoja verde. Si os fijáis, los alimentos ricos en las frutas y verduras para una alimentación antiinflamatoria, fijaros la recomendación que os doy, aumenta el consumo de verduras de hojas verdes crucíferas y, como brócoli. Pues en el caso de una persona que está tomando Sintrón, no debe tomar este tipo, o por lo menos no debe abusar de este tipo de verduras, porque se produce esa interacción fármaco-medicamento y se puede producir un sangrado. ¿Vale? Puede ser a través de heces, puede ser a través de la nariz, o si sufrimos un corte, pues podemos tener un mal rato. Y es porque el alimento está haciendo que no funcione bien el fármaco. ¿Vale? Ya, Eso sí que hay que mirarlo de una forma un poquito más claro. exhaustiva, ¿vale? Y esto pasaría igual con pacientes con afecciones renales, las verduras de hoja verde tendrían que tener algún cuidado. Depende también, ahí sí que es un poco más controvertido porque si hay un antecedente de formación de cálculos de piedras de oxalato, sí hay que hacer una reducción. Depende, porque luego dentro de la patología renal hay diferentes patologías. Por ejemplo, porque es una nefritis, hay que hacer una reducción, que podríamos también ver el tema de la nefritis otro día, una reducción de la proteína, del sodio, del potasio, de una serie de Claro. sustancias. Eso, si hay un antecedente de una producción de oxalato, se retiran todo este tipo de alimentos. Si no hay un antecedente, lo que hay que hacer es consumirlo con moderación. Ajá. Y entonces nos pregunta Patricia si una cerveza 00 alcohol, sin azúcar, ámbar triple cero, es aconsejable tomarla. El consumo de los productos cero, sin alcohol, conlleva más aditivos que el producto originario, ¿vale? Entonces, por el hecho de ser cero, la recomendación no es bien amplia, también es moderada, ¿vale? Ujú. Sí. Y bueno, Reme nos está hablando de que ella padece una artritis idiopática juvenil. Y yo creo, Reme, que en otra conferencia que nos imparta Lidia, ya pudiéramos hacer pues una explicación más amplia para en el caso de tu patología, porque el tiempo como que se agota y bueno, hoy ha sido la primera vez que Lidia pues nos ha expuesto de forma muy general estas primeras consideraciones. Y como tu caso ya no es de lupus, sino que requiere, me imagino por Lidia, otras especificaciones, pues entonces me parece, no sé qué tú crees, Lidia, que pudiéramos dejarla para otra ocasión. El Y caso de la sí, artritis es sí, diferente. Sí, en exacto. realidad la alimentación, como os he dicho, antiguamente no se tenía tan en cuenta la base tan fundamental que es la alimentación en la patología. Cuando yo estudié dietoterapia, la alimentación basada en la patología, en aquella época como que yo estaba estudiando una cosa que aquello no iba a servir para nada, porque era como el miramiento, ¿no?, que se tenía hacia el profesional, porque no se tenía tan en cuenta. Hoy en día se ha demostrado que es la base fundamental y es un campo tan amplio
que se puede hablar de forma genérica, como hemos hecho hoy, y se puede hablar largo y tendido de una forma muy específica para muchas patologías. Aquí ha salido patología coronaria, hemos hablado de nefritis, ahora estamos hablando de artritis, que la artritis es muy interesante porque la artritis también la conllevan todas nuestras patologías. Entonces, se pueden hablar de muchas cosas, pero hay algunas que tienen que ser en un caso especializado y otras que sí podemos generalizar cuando vosotras queráis. Vamos, yo encantada. Exacto. Silvia, que tienes la mano levantada, ¿sí? Sí, perdona que interrumpa. Como soy anticoagulada, sé lo que me ha afectado y el jengibre, cúrcuma y luego hoja verde ancha, acelga, brócoli, espinacas. Eso cada uno luego debe de preguntar y consultar con su especialista, con su hematólogo, con su enfermera. Si va a cambiar algo en la alimentación, siempre consultarlo. Por ejemplo, a mí me pasó con el wakame, la alga esta verde, que me pegó un subidón de INR y hay que tener mucho cuidado con todo lo que tenga vitamina K porque sube el INR una barbaridad. Y la Claro, porque ahí cúrcuma y el hablamos de jengibre también. polipatología. Sí, efectivamente, muy acertado, Silvia, porque tened en cuenta que tenéis que tener una visión muy amplia siempre que estemos hablando de estas cosas, porque cuando hoy hemos hablado general de antiinflamatorio, nos hemos dirigido más a una patología antiinflamatoria, nos dirigimos más al lupus, una patología, pero también muchos de los que estamos aquí tenemos polipatología. Cuando hay polipatología ya es diferente, como acaba de decir Silvia. Si yo tengo un lupus y luego además soy anticoagulada, pues habrá cosas que tenga que excluir porque se mezclen. Me ha pasado muchas veces en consulta que ha venido un paciente, me ha expuesto una patología y según han pasado los días me expone la segunda, o vía WhatsApp, o en la siguiente sesión me expone la segunda. Y claro, para mí es una cosa que digo, necesito saberlo todo desde la primera sesión para que se pueda hacer un criterio de exclusión. La chía es muy buena para todo el mundo. En una enfermedad de Crohn no se debe tomar chía. Las espinacas son muy buenas antiinflamatorias. En un anticoagulado no se deben tomar espinacas. Para que veáis la importancia que tiene la alimentación, la química de la alimentación y el conocimiento que tengáis que tener, claro. Claro, tenéis que ser muy conscientes de qué podéis comer y qué no podéis comer. Muy bien. Entonces, bueno, creo que ha sido magnífica este primer encuentro. Les damos las gracias a todas las asistentes y seguramente que vamos a contar con la asistencia de todas y más el último miércoles del mes que viene y con mucha atención pues estaremos esperando la próxima conferencia de Lidia y una vez más le damos las gracias y volvemos a recordar que este proyecto se está realizando porque ha sido subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que ha sido gestionado por el COSENFE Nacional y que vamos a seguir impartiendo estos talleres el último miércoles de cada mes, que descansaremos agosto y septiembre, y que para FELUPUS pues es un gusto poder contar con Lidia y con todas ustedes que han tenido pues una participación muy activa. Seguro que se quedan muchas preguntas. Ustedes pues ahora a partir de aquí seguro que surgen muchas dudas y cada conferencia y cada exposición pues tendremos nuevas dudas y aprenderemos muchas cosas interesantes. Gracias, Lidia, por tu Gracias a vosotras, presencia y tu sapiencia, que aprendemos mucho contigo. Buenas tardes a Muchas todas gracias. y las esperamos pues el próximo miércoles de junio, no, de mayo, perdón, ¿sí? De mayo. De mayo. Buenas tardes a todas, ¿sí? Pues nada, un beso grande a todas. Muchísimas gracias. Nos vemos en un mesecito. Adiós.